Hola queridos alumnos, soy su profesora Magali y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana número 18, el cual consiste en el análisis del texto. Muy bien, para comenzar vamos a aclarar en esta ocasión varios conceptos que están relacionados con el texto. En primer lugar, ¿qué es un discurso? El discurso lo vamos a entender tomando en cuenta, por ejemplo, la definición que nos da la RAE. Dice, el discurso es el razonamiento o exposición de un tema oral o escrito. También en otra parte menciona que el discurso es un texto escrito de no mucha extensión sobre una materia para enseñar o persuadir. A su vez también podemos mencionar a distintos autores que hablan acerca del tema y entre ellos destacamos al autor Niño Rojas, el cual aclara: el discurso es una acción susceptible de ser descompuesta en actos de habla. En ella, evidentemente, en los actos de habla hay oraciones. Las personas se comunican a través de oraciones contextualizadas. Entonces, como podemos observar, estas definiciones aluden de que el discurso es un tipo de expresión, es un tipo de comunicación, en la cual se va a tomar mucho en cuenta la composición que tiene un discurso. La composición que tiene un discurso pueden ser oraciones, pueden ser un grupo de palabras, enunciados, los podemos ir involucrando de diferente manera, pero es muy importante la acotación que hace el autor. En un discurso es muy importante considerar el contexto comunicativo, es decir, la intencionalidad que tiene el emisor hacia el receptor. Finalmente, podemos concluir de la siguiente manera. El discurso es un evento comunicativo donde está el emisor y el receptor. El discurso se rige por el criterio de la textualidad. En ella debe existir la coherencia, la cohesión, la informatividad y la adecuación. Bien, cuando hablamos de coherencia, está relacionada la coherencia al mensaje que se transmite al receptor. Este mensaje tiene que estar conformado por un conjunto de ideas que se involucren. Esa es la característica de una coherencia. La cohesión está más involucrada al tipo de conexión que existe o el mecanismo, el recurso que se utiliza en un texto para poder transmitir las ideas. La informatividad tiene que ver con la utilidad de información y del mensaje que queremos transmitir al receptor. Y la adecuación tiene mucho que ver con la pertinencia de los mensajes que se le brinda al receptor. Asimismo, el texto comprende algunos aspectos, por ejemplo, la semiótica. La semiótica tiene que ver con la expresión, cómo se manifiesta, cuál es el instrumento que se utiliza para transmitir el mensaje al receptor. La semántica, que tiene que ver con el conjunto de los significados. La sintaxis, que tiene que ver con la estructura, la organización de los enunciados, de las oraciones. La psicolingüística, que tiene que ver con el manejo de la información, la intencionalidad subjetiva que tiene el emisor. La sociolingüística, que considera los aspectos culturales que involucran a un texto. Y también pueden existir otros elementos. Ahora, existen diferentes tipos de discurso. Por ejemplo, se habla de un discurso narrativo cuando se explican hechos, sucesos, historias contadas, narradas por el emisor. Entonces va a señalar historias, va a señalar un lugar, va a ir explicando paso a paso una evolución, un cambio, un acontecimiento tal vez histórico. Los textos descriptivos se distinguen mucho porque van a presentar un conjunto de características. Por lo tanto, se va a señalar formas, tamaños, colores, utilidad, entre otras cosas. Los textos argumentativos son aquellos que se van a distinguir principalmente porque la intencionalidad del emisor es tratar de persuadir o convencer a su interlocutor, o sea, a los receptores. Para ello,
el emisor va a plantear una idea importante, va a tener una proposición que se la da al receptor. A esta la vamos a llamar con el nombre de tesis. Y para poder lograr ese objetivo, el emisor utiliza varios recursos, ¿no? Los recursos se comprenden como evidencias o argumentos que utiliza para poder persuadirlo. Entonces, la finalidad, ¿no? Generalmente ese tipo de textos argumentativos en la comunicación se notan a través de los debates, por ejemplo, ¿no? De los discursos políticos, también pueden ser ideológicos o de cualquier otra índole. Lo importante va a ser siempre notar una opinión, un punto de vista particular del emisor. Los textos expositivos generalmente tienen otra característica. ¿Cuál es? Los textos expositivos se distinguen porque el emisor va a presentar información de manera clara, directa y objetiva. Entonces, se distingue mucho por la claridad y por la precisión de sus enunciados. Entonces, el emisor aquí no hace valoraciones ni da su punto de vista, sino que simplemente trata de explicar un hecho de manera clara y directa. Lo podemos notar mucho, por ejemplo, en los textos de carácter académico, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiamos un texto acerca de la biología, la célula, las moléculas, podemos hablar del átomo. Ese tipo de textos científicos generalmente se distinguen por estar dentro de esta clasificación. Ahora, ¿para qué sirve el discurso? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es la funcionalidad? Eso evidentemente lo vamos a ver en contextos comunicativos. Por ejemplo, un discurso puede servir para persuadir o para lograr que el receptor realice algo a favor del hablante. Entonces ahí hablamos de la función apelativa. Cuando el emisor lo que intenta hacer es expresar un sentimiento, una emoción a los demás, el discurso cumple la función expresiva. Cuando el emisor desea garantizar que el mensaje siempre llega a los receptores, hablamos de la función fática. Cuando el emisor busca precisar un dato lingüístico, aclarar algo acerca de su lengua, se cumple la función discursiva metalingüística. Hablamos al receptor con una intencionalidad de conmoverlo, persuadirlo artísticamente, la función es poética. Y cuando simplemente se da un discurso a los receptores con la finalidad de darles conocimiento, darles información clara y precisa, la funcionalidad es referencial. Esto evidentemente para muchos de ustedes estará siendo asociada con las funciones del lenguaje. Pero recordemos de que ya no estamos hablando de bajo esa concepción, sino que ahora ya estamos viendo la utilidad que se le da al lenguaje. Por esa razón hablamos de las funciones del discurso, que están involucradas y asociadas evidentemente con las funciones del lenguaje. Ahora, es importante que hagamos una diferencia entre lo que es el discurso y lo que es el texto. Se define el texto como un enunciado o un conjunto coherente de enunciados orales o escritos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de texto, no solamente quiere decir la lectura, el libro, el diario, la noticia que estoy leyendo. Un texto también puede ser oral, por ejemplo, cuando se escucha un programa de noticias, cuando se ve una película. También se define como una unidad de sentido. Todos los textos se distinguen porque tienen que cumplir con esta condición. Ahora, ¿para qué sirve? Los textos sirven para transmitir mensajes, para transmitir ideas de diferente índole. Los mensajes pueden ser mensajes históricos, pueden ser mensajes académicos, científicos, noticiosos, pueden ser literarios, pueden ser personales, comerciales. Al texto se le puede dar diferente utilidad.
Ahora, lo cierto es que en un texto siempre se va a explicar algún hecho, se va a narrar, va a transcurrir en algún momento, en algún lugar. Por eso se dice que todos los textos siempre, ¿no?, explican un hecho y ese hecho transcurre en un contexto. Entonces, ¿qué es el contexto? Es el tiempo, es el lugar, es el entorno donde ocurre una determinada situación. Ahora, los textos tienen que cumplir con dos propiedades sumamente importantes, la coherencia y la cohesión. ¿Qué es la coherencia? La coherencia la vamos a entender como el significado global que tiene un texto. Generalmente esto se va a relacionar mucho entre el tema del texto y el título que se propone. Entonces, dice, presenta el significado global de un texto, ¿correcto? Es el mensaje importante que plantea el texto. Las partes deben estar relacionadas siempre con el mismo tema. Entonces, los textos tienen partes, ¿verdad? Dependiendo de la extensión de un texto, hay textos que pueden ser grandes, otros que pueden ser medianos, otros pueden ser cortos o muy breves. Dependiendo de su conformidad, de su composición, siempre hay ideas puntuales que se transmiten. Estas tienen que estar relacionadas principalmente con el tema central de la comunicación. Eso quiere decir entonces que deben estar involucradas todas las oraciones, los párrafos, los mensajes evidentemente que se transmitan en un texto deben de relacionarse con el tema principal. Ahora, la siguiente propiedad es la cohesión. ¿En qué consiste la cohesión? La cohesión, dice, es la conexión, es el vínculo, es la relación que se utiliza en el texto. Son los instrumentos, por lo tanto, que utilizamos para vincular una idea con otra. ¿Qué vinculamos? Podemos vincular las oraciones, las frases, los párrafos, todos los recursos y elementos que se hayan utilizado en el texto. Ahora, hay dos tipos, hay dos modalidades de cohesión. La cohesión léxica y la cohesión gramatical. ¿En qué consiste la primera? La cohesión léxica, como su nombre lo dice, es aquella en la cual vamos a utilizar una palabra, ¿no es cierto?, un elemento lingüístico. Entre ellas podemos mencionar los sinónimos, las metáforas, la hiperonimia y la sinécdote. En la cohesión gramatical, como su nombre lo dice, cohesión gramatical quiere decir un recurso lingüístico estrictamente, ¿no? Entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, a los pronombres. Recordemos de que los pronombres son categorías que no tienen un significado propio, sino que aluden a otra palabra. Entonces, encontramos los diferentes tipos de pronombres, pueden ser ellos tónicos o pueden ser átonos. Muy bien. Y luego tenemos a los demostrativos, ¿no?, a los morfemas demostrativos, a los morfemas numerales, entre otros. Bien, una propiedad importante que tiene que cumplir un texto es la adecuación. ¿Qué es la adecuación? Dice, la adecuación son los principios importantes que están relacionados con el emisor, el receptor, el tema y la situación. Ellos van a afectar, ¿no es cierto?, la estructura del texto, la pertinencia del texto y la comprensión del texto. En términos sencillos, la adecuación quiere decir que un emisor tiene que ser pertinente, tiene que ser adecuado para transmitir la información al receptor. Tiene que pensar en el tipo de destinatario que es su receptor y en base a eso armar su discurso. Obviamente, entonces su tema va a estar involucrado con su receptor, a quien dirige el discurso. Por ejemplo, aquí, si tomamos en cuenta de que una audiencia es de pronto analfabeta, que no tiene conocimientos de lectura y escritura,
No le puedo mostrar a esa audiencia diapositivas que tengan textos escritos, ¿verdad? Lo más importante será transmitir información de modo visual a través de imágenes o videos. Eso significa la adecuación. Igual como ocurre en la forma oral, no olvidemos que puede ocurrir en la forma escrita. El destinatario de un texto, de una carta, dependiendo del tipo de receptor, utilizo ciertos términos. Por ejemplo, si no es para gente especializada, no voy a utilizar palabras muy técnicas. Voy a tratar de utilizar palabras sencillas, considerando al receptor. Ahora, el contexto. ¿Qué es el contexto? Dice, es el entorno lingüístico del cual depende el sentido y valor de la palabra o fragmento. Puede entenderse también como el entorno o situación político, histórico, cultural, etc. Entonces, eso quiere decir que el contexto se puede entender de dos maneras. Se puede entender de manera lingüística, cuando utilizamos las palabras, ¿no?, el lugar de una palabra para determinar su significado, y lo mismo ocurre con las oraciones o las frases que aparezcan en ellas. Y por otro lado, se utiliza también esta definición, este término, para aludir a contextos ya extralingüísticos, culturales, sociales, etc. Bien, ¿qué es la situación? La vamos a entender como la localización física o espacial. Es decir, vamos a aludir al tiempo o al lugar donde ocurre un hecho. También se puede definir como el escenario social o geográfico en el cual transcurren los hechos. El parafraseo. ¿En qué consiste el parafraseo? El parafraseo generalmente se da a nivel de la lengua escrita, pero también podemos intentar hacer la prueba cuando tomamos en cuenta como referencia las palabras de otras personas. Hablemos del primer caso. El parafraseo, dice, es la explicación o interpretación amplificada de un texto para hacerlo más inteligible. Consiste en interpretar o explicar de forma clara. Entonces, quiere decir que el parafraseo es una adecuación de algo escrito o dicho por otra persona, pero en esa adecuación el objetivo es hacerlo más sencillo, hacerlo más simple. Es una forma de resumir, sintetizar de una forma más amigable lo que quiere decir otro emisor. Los conectores. Los conectores son también un recurso importante en el texto que se utilizan muchas veces para relacionar diferentes ideas, proposiciones. A ellos también se les conoce con otros nombres. Por ejemplo, se puede mencionar los conectivos. También existen palabras como los nexos o marcadores del discurso. Lo importante es que aquí recordemos que los conectores se pueden clasificar de dos maneras. Pueden ser las conjunciones coordinantes o las conjunciones subordinantes. Esto está relacionado evidentemente con el uso de las conjunciones que trabajamos en alguna semana anterior. Nosotros cuando hablábamos de conjunciones coordinantes hablábamos de las copulativas, adversativas, conjunciones explicativas, entre otras. Cuando hablábamos, por ejemplo, de las conjunciones subordinantes, mencionábamos a las conjunciones completivas, causales, de finalidad, concesivas, etcétera, etcétera. Pero ahora, como la situación tiene que ver más con la pragmática, es decir, con el uso de la lengua, ya no les vamos a atribuir necesariamente esos nombres. Ahora vamos a hacer uso de las conjunciones con un fin comunicativo. Por esa razón hablamos ahora de conectores de adición. Los conectores de adición, por ejemplo, pueden ser las palabras además, asimismo. Los adversativos, por ejemplo, la palabra pero. Esta clasificación, este grupo, está asociado con lo que ya hemos estudiado. Los de oposición, por ejemplo, puede ser la palabra en cambio, por el contrario. Los causales van a ser aquellos conectores que van a introducir una razón
o un motivo de algún hecho. Pueden ser las palabras ya que, puesto que. La hilación son aquellos que van a marcar una deducción, una causa y un efecto de algo. Pueden ser las locuciones por consiguiente, por lo tanto, en consecuencia. Está relacionado también, como podemos ver, a las conjunciones hilativas. Condición, conectores de condición. Hace alusión a las conjunciones condicionales. Siempre que, con tal que. Los de objeción. Los conectores de objeción son aquellos que se involucran un poco con lo que habíamos trabajado en las conjunciones concesivas. Por ejemplo, la conjunción aunque, a pesar de que. Los conectores de finalidad se utilizan para expresar una idea que va a marcar el objetivo o la razón de una situación o hecho. Por ejemplo, pueden ser las palabras a fin de, para. Las de secuencialidad son aquellos que van a marcar eso, un orden en el texto, una secuencia, un procedimiento, un avance, un desarrollo. Ellos pueden ser, por ejemplo, la palabra primero, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente. Los de énfasis. Los de énfasis se utilizan muchas veces para destacar o ampliar una información que se considere importante. La locución más utilizada es el conector por ejemplo. Y por último tenemos a los conectores de aclaración. Este término está relacionado con lo que nosotros habíamos estudiado con respecto a las conjunciones explicativas. Por ejemplo, la conjunción es decir, esto es. Muy bien, siempre que veamos que un texto cumple con estos elementos, con estas características, con estos instrumentos para poder transmitir una idea, recordemos que un texto adecuado debe de estar compuesto por tres partes importantes. Ellas deben ser la introducción, que viene a ser una presentación, una forma de llegar al receptor, de presentarle el tema. Luego viene el desarrollo. El desarrollo es una parte del texto importante, es la parte generalmente más extensa y amplia, en la cual se desarrollan, se amplían, se trabajan las ideas. En el cuerpo probablemente vamos a poder hallar ejemplos, explicaciones, razones, argumentos, dependiendo de la naturaleza del discurso. Y finalmente, el último elemento indispensable en un texto debe ser una conclusión. La conclusión es la parte en la cual el emisor va a cerrar o va a aclarar, ¿no?, una idea que ha dominado todo el texto. Por lo tanto, es una parte indispensable para que se consoliden las ideas. Bien, espero que estos datos sean un instrumento útil para que ustedes puedan resolver los ejercicios que vienen a continuación. Veamos a continuación la pregunta número 1. Escriba verdadero si el enunciado es correcto o F de falso si no lo es. Letra A. Ojo, consideremos esta proposición, solo a través de la gramática un hablante puede comunicarse verbalmente. Eso es cierto. La gramática hace que las personas logren una comprensión, ¿no?, y una buena comunicación oral o escrita. Letra B. Un texto está constituido de un grupo de palabras no relacionadas entre sí. Bueno, si no están relacionadas, no hay conexión, ¿verdad? No hay coherencia. Por lo tanto, ese enunciado es falso. En la letra C dice, un discurso se construye considerando solamente, ojo, solamente el aspecto sintáctico, y eso es falso. En un discurso hay que considerar también la semiótica, hay que considerar el significado de los mensajes, ¿verdad? Falso. Letra D. Es exactamente lo mismo una secuencia de oraciones y una oración compuesta. Las secuencias de oraciones no es lo mismo que una oración compuesta.
Las secuencias de oraciones están regidas por el mensaje, están regidas por el significado, la interpretación, la conexión que existen entre ellas. En cambio, una oración compuesta se da simplemente por el reconocimiento de su estructura sintáctica, que quiere decir deben aparecer por lo menos 2 verbos. Y por último, la letra E dice: los discursivos adquieren sentidos en situaciones reales de comunicación. Efectivamente, los sentidos se van a determinar mucho por la situación real, efectiva de la comunicación. Verdadero. En la pregunta número 2 dice: de la siguiente expresión, algunos tiempos blancos y varias afirmaciones que traen sin número los agentes de la municipalidad entendieron que pronto las normas pasarán de largo por la academia. Se puede decir que constituye un texto claro semánticamente. Claro, no. Porque aquí hay una parte, en la parte inicial de la oración, recordemos que para analizar este enunciado, esta expresión, ¿no?, este texto, nos estamos valiendo siempre de nuestra gramática, de nuestra sintaxis. Aquí nos guiamos un poquito de ese verbo. Y en la primera parte del sujeto no encontramos mucho sentido con respecto a lo que se dice en el predicado. No hay, por lo tanto, una claridad. Contiene solamente palabras invariables. Muy bien, recordemos que las palabras invariables son aquellas que no expresan género y número. Por lo tanto, ese enunciado es falso. En la letra C menciona: presenta palabras relacionadas entre sí. Relacionadas. Observemos lo que acabamos de decir en la letra A. Hemos aclarado de que el significado no es comprensible. ¿Y por qué no es comprensible? Porque no hay una buena conexión, no hay coherencia. El enunciado entonces es falso. La letra D dice: están presentes la coherencia y la cohesión. Muy bien, hemos notado de que no hay coherencia porque no está clara la primera parte del enunciado con su predicado. Y cohesión, evidentemente, que también falta porque en el primer segmento de la oración hay palabras que no están expresadas o relacionadas adecuadamente. Letra E. Sus elementos no constituyen un texto. Efectivamente, no constituyen un texto porque no hay claridad, no hay adecuación, no hay un significado claro en el enunciado. La clave correcta sería la letra E. Bien, en la pregunta número 3 dice: de acuerdo al concepto de adecuación, el párrafo anterior sería un ejemplo de. Recordemos qué hemos entendido por adecuación. Adecuación es considerar tanto al emisor, al receptor, el tema, el contexto que se está trabajando. Para ello, entonces, tenemos que pensar en esas características que nos proporciona el texto anterior. Dice: la lógica formal se ocupa de determinar qué es lo que hace que un argumento sea bueno, es decir, correcto, o no lo sea. Iniciada hace 25 años, esta ciencia ha tenido un proceso de desarrollo por el que en nuestros días aparece como una ciencia rigurosa, con un lenguaje técnico elaborado y preciso, pues la utilización que hace del simbolismo le permite evitar las confusiones y ambigüedades del lenguaje natural. Como vemos, en este enunciado, si la pregunta nos dice con respecto a la adecuación, tenemos solamente 2 posibilidades de respuesta, la letra C y la letra D. Muy bien, cuando hablamos de una adecuación únicamente gramatical, no hacemos precisión al contenido que menciona el texto.
Aquí se está hablando de una ciencia, ¿verdad? Se está hablando de la lógica. Se está señalando aspectos que se relacionan con el lenguaje. Entonces, no solamente es una adecuación gramatical, sino que es una adecuación textual científica, porque se está hablando, se está mencionando en este texto acerca de la lógica. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra C. En la pregunta número 4, dice, complete los enunciados con los conectores que dan sentido a cada expresión. Letra A. Ayer de la comida pasamos al salón a servirnos un buen café. Comida y pasamos a servirnos un café. Entonces, para darle forma a esta oración debería decir, ayer después de la comida pasamos al salón. Letra B. Dice, Rosita llegó y Juan se fue. Este no juega fútbol ni estudia inglés. En la letra C, hoy de todos modos ganaré dinero, ya sea trabajando o mendigando. En la letra D, terminaré la investigación a pesar de no haber recibido la ayuda que pedí. Y por último dice, acepté el proyecto porque estoy seguro de que continuaré el cambio, contribuiré al cambio. La pregunta número 5 dice, los enunciados del recuadro anterior forman parte de un ejemplo de. Leamos el enunciado. Napoleón Bonaparte nació en la isla Córcega, Francia. El registro más antiguo de este nombre aparece en un informe oficial fechado el 28 de marzo de 1796. Su familia formaba parte de la nobleza local. Su padre, Carlo Bonaparte, abogado, fue nombrado en 1778 representante de Córcega, en la corte de Luis XVI, lugar donde permaneció por varios años, por lo que fue su madre, María Leticia Ramolino, fue la figura fundamental de su niñez. Bien, como podemos observar aquí se está señalando, ¿no?, la historia de la vida de Napoleón Bonaparte. Muy bien, por las alternativas que nos proponen, este texto sería un texto expositivo, porque se está observando en ella la información acerca de la vida de Bonaparte. En la pregunta número 6 dice, el texto anterior es un claro ejemplo de. Tenemos que reconocer los tipos de texto o discurso. El uso de Internet. Internet se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida de las personas. Una herramienta indispensable. Muy bien. Especialmente para los más jóvenes, quienes no conciben un mundo desconectado del Internet. Si bien son evidentes los beneficios de este moderno invento tecnológico, es una herramienta multiuso. El descontrol de ejercicio de este hábito puede ser muy negativo. La adicción al Internet de personas que suelen estar mucho tiempo navegando por las redes sociales ha originado pérdidas de valores y capacidades graves de tales personas, cualquiera sea su edad, pérdida de vida social, desconexión familiar, debilidad de atención, de concentración y de comprensión. Como acabamos de subrayar, estos indicadores del texto nos hace pensar de que el emisor nos está señalando su punto de vista, su valoración acerca del uso que se le da a la Internet. Por lo tanto, es un texto evidentemente argumentativo. La clave correcta sería la letra C. Muy bien, en la pregunta número 8 dice, marque la alternativa donde se ha empleado correctamente el conector.
Muy bien, en la primera dice, sin temor que la situación cambiará hoy o mañana. Sin temor que la situación cambiará. Este enunciado, esta primera parte de la oración, no es clara. En lugar de ella, debería decir, sin duda, la situación cambiará hoy o mañana. En la letra B, ellos no saben sembrar, también saben cosechar. El conector también está mal empleado. Debería decir, tampoco saben cosechar. En la letra C dice, tenía razón, pero sin embargo. Aquí hay una repetición de ideas adversativas. Eso está mal. Debería decir, desgraciadamente, no pude defenderla. La oración entonces se va a leer, tenía razón, desgraciadamente no pude defenderla. En la letra D dice, Lucrecia es políglota, por ello habla varios idiomas. Una persona políglota es aquella que se entiende, domina varios idiomas. En lugar de aparecer un hilativo, debió aparecer un aclaratorio, ¿no? Es decir, habla varios idiomas. En la letra E, lo hicimos con el propósito de ayudarte en la gestión. Muy bien, con el propósito de es un conector que se ha utilizado para señalar la finalidad. Por lo tanto, ese enunciado es correcto. La clave es la letra E. En la pregunta número 9, nos piden señalar el proceso que ha pasado el enunciado anterior. Dice, la conexión social es un estudio amplio que se refiere a todas las funciones mentales empleadas en la comprensión del mundo social. A partir de los años 1960 y 1970, la cognición social tomó prestada las técnicas de la nueva psicología cognitiva para cuestionar a la anterior psicología social. La revolución se caracterizó principalmente por la metáfora del procesamiento de la información, en la cual se plantea la existencia de una serie de procesos mentales por los que circularía la información. El circuito sería transitado ante cualquier tipo de cognición, siendo una de ellas la cognición social. Muy bien, dice en la pregunta 9, reestructurar, ojo, reestructurar el párrafo anterior como el conocimiento social hace alusión a las funciones del cerebro que actúan para comprender los eventos y situaciones que dan en la sociedad. El concepto clásico de conocimiento social fue cuestionado por conceptos modernos provenientes de la psicología cognitiva que pone énfasis en el procesamiento de la información, la cual se daría con la participación de una serie de procesos mentales. Tales procesos se darían en cualquier tipo de conocimiento. Como acabamos de observar, al momento de repasar el enunciado original y el enunciado que nos propone la pregunta, ha habido una adaptación del texto. Eso quiere decir que este ha sido parafraseado para que se pueda comprender de una manera mucho más sencilla y más simple. Por lo tanto, es un ejemplo de paráfrasis. La clave correcta es la letra D. En la pregunta 10 dice, marque la opción que no es un elemento, ojo, no es un elemento que ayuda a desarrollar una idea. Muy bien. Para desarrollar una idea se utiliza la demostración, efectivamente. También se puede hacer comparaciones con otro elemento, se puede realizar una solución combinatoria con otras, se puede señalar una anécdota para desarrollar una idea, pero lo que no se puede hacer para ampliar una información es negar. Entonces la clave correcta es la letra A.
En la pregunta número 11 dice, el párrafo anterior sería parte. Muy bien, ¿parte de qué? Veamos. En la presente evaluación se exponen una serie de aspectos tendientes a familiarizar al estudiante del CEPUNS con conceptos actuales relacionados con la comprensión y producción de discursos escritos. Como podemos observar aquí, en este párrafo se está notando el objetivo del texto, el objetivo del material que se va a presentar. Es una forma de presentar, entonces, o de introducir al receptor en un texto. Por lo tanto, sería parte de un texto y este segmento se le llama introducción. La clave correcta sería la letra C. En la pregunta número 12 dice, el párrafo anterior bien puede ser una de las partes importantes del discurso escrito. Marque la alternativa donde se la menciona. Veamos. Como se pudo observar, está hablando en pasado el emisor, en los temas tratados durante este semestre que termina, nuestro proceso de formación está basado en un continuo cambio en conocimientos para el mejoramiento de nuestras labores, con el claro objetivo de llegar a ser cada vez mejores individuos, competentes en los temas desarrollados, siempre a la expectativa de los cambios para desarrollarnos con responsabilidad social y sentido crítico. Como podemos observar, la forma como está iniciando el autor de este enunciado, de este texto, el discurso, nos da a entender de que es la parte de la conclusión. La clave correcta sería la letra E. 13. De los muchos tipos de discursos que se pueden expresar en textos expositivos, el texto anterior es un discurso. Veamos cuál es el fin comunicativo de este discurso. Ojo, ya que el enunciado nos está haciendo esa precisión. Recordemos que el discurso siempre está contextualizado en una situación comunicativa, entonces hay que comprobar cuál es la finalidad. Hoy no es un día más, es un día que no se repetirá jamás, en las mismas circunstancias, con los mismos objetivos, las mismas ilusiones, las mismas esperanzas. Hemos dado un paso, diría un gran paso, porque eso es lo que hemos conseguido y no con pocos sacrificios. Noches en vela, ojos humedecidos de cansancio, el susurro de las madres deseándonos lo mejor, sumaron para alcanzar este producto. Ahora sé y siento que el esfuerzo premia. Gracias, amados padres. Gracias, queridos profesores, por los consejos y llamado constante a la reflexión. Buena suerte, estimados amigos, compañeros de ilusiones. Sigan perseverando con tenacidad, con constancia, así lograrán lo que hoy conseguimos muchos, ingresar a la primera universidad de América y muchas veces la mejor del Perú. Gracias. Como podemos observar, las expresiones que han sido subrayadas nos ayudan a determinar claramente para qué se ha creado este discurso. La finalidad es brindar a la audiencia, al público a quien se destina, un gesto de agradecimiento. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra E. Pregunta 14. Coloque a la derecha las formas correctas de cada palabra subrayada. Aquí tenemos en las alternativas las palabras escritas de una forma y tenemos que estar seguros si está bien escrito o la letra debió ser reemplazada de otra manera. En la letra A dice, desde la cima pude ver el paisaje de casas verdes y parques. La palabra cima, cima con S, significa la parte baja de algo, la parte baja de una tierra. Muy bien, entonces, eso no quiere decir el texto. Lo que quiere decir es la cima, la parte superior de algo. Debió escribirse entonces con la letra C. Cima con C significa parte superior, parte alta.
cima con S, parte cóncava o profunda. En la letra B se lee, varios jóvenes se aliaron para formar un equipo de fútbol. Y lo que en realidad quiere decir no es alear, porque alear con E es mezclar los metales, es aliar, ¿correcto? Se aliaron, se juntaron, se reunieron para formar un equipo. Letra C. Ella deseaba tener un hijo varón. Varón, cuando va con B, hace alusión a un título de nobleza, pero eso no quiere decir. Un hijo varón es un hijo hombre, ¿verdad? Entonces varón, género masculino, es con V. El albañil tuvo que volver a colocar las demás mayólicas. La palabra tuvo con B se utiliza para hacer referencia a tuberías, pero esa no es la intención de la oración. Entonces debió utilizarse o escribirse con la V porque hace alusión al verbo tener. Y por último, la letra E. Ponerle un ajito al ceviche le da un sabor agradable. Ajito con G hace alusión a agitar algo. Agito la botella, agito el biberón, pero aquí ajito es el alimento. Entonces debió escribirse con J, porque hace alusión al ajo. Bien, queridos alumnos, esto ha sido todo por hoy. No se olviden, por favor, de darle like y de hacer sus consultas, que con todo gusto los voy a responder. Hasta la próxima.